Muy buenas noches, mis amados. Que la paz y la gracia del Señor abunden esta noche en sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Nada, perdónenme que les iba a predicar la del sábado. Wow. No, es la de hoy. Romanos capítulo 11, versículo 6, dice la palabra del Señor allí: y si por gracia, diga conmigo, diga, por gracia. Y si por gracia, dice Pablo, ya no por obras. Estas son palabras hermosas, eternas y muy esperanzadoras. ¿Por qué, pastor? Porque nos dicen que la obra divina que Dios está llevando a cabo en nosotros y por medio de nosotros jamás dependerá de nuestras obras meritorias, sino de la buena voluntad de Dios para con nosotros, es decir, de su gracia. Diga conmigo, diga, es por su gracia. Usted y yo no somos salvos porque no lo merezcamos, porque lo único que nosotros merecemos es el infierno. Pero a Dios le plació dispensar. La palabra dispensar es administrar, dar su gracia a criaturas viles, pecadoras e impías como usted y yo, para que hoy nosotros tuviéramos el privilegio de adorarlo, de cantarle y de exaltarle. Diga conmigo, diga, es por gracia. Nadie se puede llevar jamás, en lo más mínimo, se puede llevar el mérito por lo que Dios hace en su vida. Por eso la gracia es el camino que no da lugar absolutamente a una molécula de orgullo. No, es que es por lo que yo hago. Si fuera por lo que nosotros hiciéramos, todos, empezando por el pastor, ya estábamos en el infierno. Diga conmigo, diga, es por gracia. Como lo vimos el martes, la gracia de Dios es la única razón por la que Él nos salvó. Esta noche deseo que veamos 3 características esenciales de esta gracia divina. Y el mensaje de esta noche lleva por título: gracia, nuestro fundamento seguro. Diga conmigo, diga, la gracia de Dios es mi fundamento seguro. En segundo lugar, veamos esta noche 3 características de la gracia de Dios que hacen de ella nuestro fundamento seguro. El primer lugar se lo di el martes. Hoy le voy a dar la segunda parte. Y el sábado le doy la tercera. La verdadera seguridad de un creyente, tanto en la vida terrenal como para la eternidad, está en comprender la gracia de Dios que Él usó para salvarlo. Y yo empiezo esta noche diciendo: la gracia excluye el orgullo. Pastor, usted ya dijo eso el martes y lo repitió ahora en la introducción, y se lo va a seguir diciendo hasta que Cristo venga o usted y yo nos vayamos para el cielo. Cuando salí de la oficina el martes para predicarles el primer mensaje de esta serie, en las mejores manos, manos de gracia, el Espíritu Santo en la oficina me dijo: ¿sabes por qué todos los habitantes del cielo son humildes, incluyendo ángeles y espíritus de justos? Porque todo habitante del cielo sabe que está ahí no por él, sino por mí. Nadie en el cielo es orgulloso. ¿Dónde está el orgullo? El orgullo está en seres caídos, ignorantes de la gracia de Dios, que creen que son una cosa que en realidad no son. Yo ayer compartía con una familia a la que yo aprecio mucho, y les hablaba un poquito sobre lo que les voy a hablar a ustedes a continuación. Y una de las personas que estaba allí me dijo: ¿y cómo Dios hizo para fijarse en mí? Y yo le dije: esa es la pregunta que todos los que por la gracia de Dios entendemos de lo que se trata esto, nos hacemos sin respuesta. Yo sé por qué algunas personas de mi iglesia son tan orgullosos. ¿Sabe por qué? ¿Me permite? Yo se lo digo. Y no se ofende, porque son muy ignorantes. Cuando usted y yo entendemos el verdadero mensaje de gracia, no le damos cabida
a la más mínima posibilidad de orgullo en nuestro corazón. Hay gente que se engaña conmigo y se engaña con esta iglesia. El Maranata son muy orgullosos porque mira cómo tienen el templo. Es que este templo no es ni para usted ni para mí. Este templo es para Jesús. Y en mi conciencia de cristiano, ni siquiera de pastor, de cristiano, yo tengo arraigado en mi corazón que todo lo mejor es para Jesús. Si un pedazo de discoteca que no sirve para nada sino para llevar a la gente al infierno, la adornan y la ponen bonita para que la gente vaya a pecar y a perderse, cuanto más un lugar que ha sido consagrado para las alabanzas del Señor. Aleluya. Ay, God. Y si Dios por su gracia y para su gloria me permite construirle un templo, le voy a hacer el mejor templo que pueda hacerle. Santo. Y usted va a ir allá y nos vamos a gozar y lo vamos a alabar, pero sin orgullo. Diga conmigo, diga, sin orgullo. Mira al que tiene al lado suyo, dígale, no te atrevas a sentirte orgulloso por nada. Con razón la Biblia dice en Proverbios que antes de la caída es la exaltación de espíritu. La próxima vez que usted se sienta orgulloso de usted mismo por algún logro que usted tenga, acuérdese de las palabras que le voy a decir a continuación. ¿Sabe qué es lo único verdaderamente que usted y yo producimos? Mierda y orines. Para que no se sienta tan orgulloso. La próxima vez, jovencita o señora, que usted se mira a un espejo y diga, yo soy la más linda de Yarumal, acuérdese que esa belleza no es innata en usted, se la dieron. Y más vale que esa belleza no la lleve al infierno. Ay, porque Dios me dio esta nariz, porque es la única que puede administrar. ¿Para qué usted le está pidiendo esa camioneta al Señor? Para prostituirse, para montar ahí joven. No sé por qué me desviaron del tema, porque estoy hablando de gracia, pero yo voy a hablar conforme el Espíritu Santo me guíe. Para prostituirse y montar ahí jovencitas de 17 años, pedófilo. A alguien le estoy profetizando en este momento y no está en las redes, está aquí, sin vergüenza. Dios no te va a prosperar económicamente para que seas un pedófilo en Yarumal. No me diga pedófilo, ya te lo dije. Dele gracias a Dios que Dios no me muestra la persona, porque me bajo de aquí y voy y se lo digo. Saca bramashítele. Gente sin vergüenza que utilizan el dinero para prostituir la juventud y luego son tan descarados que se atreven a criticar a los hombres de Dios. Usted no tiene ni testimonio, ni tampoco tiene frutos, ni espirituales ni naturales, para que usted critique la iglesia del Señor. Cállese. No saque esas palabras, se las tenga que tragar. Cerramos este paréntesis y continuemos con la gracia. La verdadera seguridad de un creyente, tanto en la vida terrenal como para la eternidad, está en comprender la gracia de Dios. Diga conmigo, diga, tengo que comprender. Si usted y yo comprendemos la gracia verdadera de Dios, usted y yo nunca viviremos vidas cargadas ni afligidas. ¿Por qué? Porque el que entiende la verdadera gracia de Dios sabe que no es por lo que él hace, sino por lo que él hace. Que no es por el esfuerzo propio de él, sino por su misericordia. Así como la gracia excluye el orgullo, la gracia también excluye las cargas que la gente se echa. Padre, si para salvar a fulanito, peranito, me tienes que quitar la vida, quítamela. Y Dios dice, qué estupidez. ¿Quién te dijo a ti, miserable pecador, que yo voy a recibir tu sacrificio? El único sacrificio que yo recibo es el de mi hijo. Si yo me tengo que morir para que Maranata explote, que me muera, yo no me voy a morir. ¿Por qué me voy a morir yo? Maranata va a explotar, conmigo o sin mí. Entonces yo quiero que conmigo.
Porque es por la gracia. ¿Usted está entendiendo lo que le estoy diciendo? Entonces deje esa cara larga. Hoy no está aquí mi familia, descarriados pecadores. Usted tampoco estuviera si no fuera por la gracia de Dios. No critique a nadie, no señale a nadie, no censure a nadie. Porque si nosotros somos hoy cristianos, no es porque somos buenas personas, sino porque Dios es bueno y por su gracia nos salvó. La gracia excluye el orgullo y la gracia excluye las cargas innecesarias. Todas las personas creyentes que viven amargadas, que viven cansadas, que viven afligidas, ¿sabe por qué viven así? Porque no han querido comprender que es cómo, cuándo, dónde y de la forma que Dios determina. ¿Qué vida cristiana va a ser placentera si usted vive amargado o usted vive frustrado? Que porque los de su casa no creen. La mayor parte de mi familia en la carne están descarriados y todos conocieron el evangelio. Pastor, ¿y usted no vive muy triste por ellos? No. ¿Por qué? Porque el que comenzó la buena obra. Ustedes sí están entendiendo lo que les estoy tratando de meter en el corazón. Ahora, esto no significa que usted no va a orar por ellos. Usted va a orar por ellos, pero usted va a orar no desde un punto de vista de aflicción, de preocupación, de comerse las uñas, de qué voy a hacer. No, usted va a orar desde el punto de vista de la gracia. Padre, gracias, porque si lo hiciste conmigo, lo vas a hacer con ellos. Si me salvaste a mí, lo vas a salvar a ellos. Señor, así como tú me diste un tiempo para que yo creyera, tú les vas a dar un tiempo a ellos para que crean. Así como tú me diste una oportunidad y me salvaste, tú vas a salvar a los míos. Aleluya. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Alguien puede darle un aplauso al Señor por eso. Aleluya. Dios va a salvar gente en este municipio que ustedes se van a quedar con la boca abierta. Y ese, sí, ese. Y esa, sí, esa. Porque no es lo que usted y yo queramos o creamos, sino lo que Dios quiere hacer. Esta gracia divina de la que le estoy predicando tiene tres características principales. No son las únicas, pero son las principales. En primer lugar, es eterna. Diga conmigo, diga, eterna. Fue ideada antes de ser empleada. Fue propuesta antes de ser impartida. Palabras del apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9. Dice Pablo allí: ¿quién nos salvó? ¿Quién? Dios. Y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Vio que no tiene nada que ver con sus obras ni con las mías, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Una sola pregunta: ¿cuándo actuó la gracia en usted? Pero ahí está la respuesta. ¿Antes de qué? O sea que míreme. A usted se le manifestó la gracia. A algunos a los 16 como yo, a otros a los 30, a otros a los 40, a otros como unas viejitas lindas que yo tengo aquí, se les manifestó a los 59. No importa. Pero esa manifestación en el tiempo ya había sido hecha en la eternidad. ¿Usted está entendiendo lo que le quiero decir? Por eso usted no se puede preocupar por los suyos, porque la gracia ya fue dada desde antes de la creación del mundo. Y como la gracia fue dada desde antes de la fundación del mundo, Satanás no la puede impedir. Satanás no puede impedir que Dios salve al que Él quiso salvar. Satanás no puede impedir que Dios sane al que ya determinó que va a sanar. Satanás no puede impedir
que Dios prospere y Dios bendiga al que Él determinó desde la eternidad que va a prosperar y va a bendecir. Por eso, Maranata, en esta noche yo te digo, prepárate, porque milagros de Dios se van a manifestar en tu vida. Aleluya. Santo. ¿Vio por qué usted no se puede ni enorgullecer ni preocupar? La gracia nos libre del orgullo y nos libra de la preocupación. ¿Cuándo comenzó Dios su obra de gracia en nosotros? Dice el apóstol, antes de los tiempos de los siglos. No había creado el tiempo y ya Dios había dicho: Juan Jaramillo va a ser salvo. Y no solamente va a ser salvo, será pastor. Y no solamente será pastor, le daré una bella y hermosa esposa. Y no solamente le daré una bella y hermosa esposa, le daré un hijo que se llamará Samuel. Y una hija que se llamará María José. Hay que apurarse porque el tiempo está corriendo mucho. Su esposa está viendo esta predicación. Si usted no lo está viendo, está descarriada. O yo, Anita. Hoy puede ser. Esta noche. Para yo decirle dentro de 20 años a María José: yo profeticé su venida. Usted puede imaginar María José. Yo ya me la imagino. Con el pelo de la mamá, la cara de la mamá. No, la cara del papá no, porque entonces no nos casa. Claro, pues, claro. Una negra, morena, ojiverde, hermosa, espectacular, una adoradora. Padre, usted tiene una imaginación. No la estoy viendo aquí. Casada con un apóstol, un hombre de Dios impresionante, lleno del Espíritu Santo. Pero cuando todo eso ocurra, yo les voy a decir: yo en un culto profeticé todo eso. Dios me usó a mí. Así que no hay que creer tanta cosa. ¿Qué es lo que yo trato de decirles y de comunicarles? Que Dios no está experimentando con usted. Dios tiene un plan. Y en su gracia, todo está milimétricamente. Todo está dispuesto. Míreme. En su gracia, Dios ya previó las adversidades y previó qué adversidades usted puede soportar y qué no. Dios ya previó el nivel de prosperidad que no lo va a hacer descarriar a usted. Ya todo eso está hecho. Así es que actúa la gracia. Esto que estoy diciendo está fuera de todo rango y pensamiento humano. Eso rompe todos los límites del pensamiento. No lo comprendemos con nuestra razón, porque no podemos. Está más allá de nuestra razón, pero lo aceptamos en nuestro corazón como un principio fundamental de fe. Ahora le voy a demostrar dos cosas que la gracia hizo en la eternidad por usted antes de que usted existiera. Palabras del apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Con qué? Con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales en Cristo, en la eternidad, según nos escogió en Él, en Cristo. ¿Y quién es Cristo? La mayor manifestación de la gracia de Dios. Antes nos escogió en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, mírame, que en la mente de Dios y en el corazón de Dios, nosotros, los hijos de Dios, somos primero que el mundo. Él no creó primero el mundo.
Él primero pensó en nosotros y por nosotros creó este planeta. Ahora yo tengo una pregunta. ¿Tú crees lo que te estoy diciendo? Y entonces, ¿por qué te preocupas? Porque si Dios pensó en ti primero, antes del mundo, y creó por tu causa al mundo, ¿tú crees que Dios ya no tiene resuelto ese problemita? ¿Viste que vivir preocupado es innecesario? Lo que necesitamos es comprender esta verdad. ¿Por qué? Porque este es el fundamento de nuestra fe. La gracia de Dios es el fundamento de la fe del creyente. Wow. Esta gracia eterna nos bendijo y eligió antes de crear el mundo. Segundo ejemplo, o segunda manifestación de gracia en la eternidad, palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 25, versículos 33 y 34. Y pondrá las ovejas a su derecha. ¿Dónde vamos a estar usted y yo? ¿Usted es oveja? Entonces a usted le están hablando aquí. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: ¿dónde están las ovejas? ¿De dónde estamos usted y yo? Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado. ¿El reino qué? Para vosotros. ¿Desde cuándo? La gracia nos salvó antes de crearnos. La gracia nos bendijo y nos eligió antes de crearnos. Y la gracia preparó un reino celestial antes de crearnos. O sea que la gracia es lo que le ofrece la mayor seguridad a cualquier creyente. Nadie que entienda este mensaje va a estar dudando de su salvación. Nadie que entienda este mensaje va a estar dudando de la buena voluntad de Dios. Nadie que entienda este mensaje, cuando vengan adversidades, cuando vengan pruebas, se va a sentir amilanado. ¿Sabe por qué no? Por una sencilla razón. Porque si Él me eligió, si Él me bendijo, si Él preparó un reino para mí desde antes de la fundación del mundo, nada de lo que pase o deje de pasar me va a afectar a mí. Con razón el apóstol Pablo dijo: antes en todas estas cosas somos más. Esa gracia eterna hizo un reino para todos aquellos que desde antes del tiempo había salvado. ¿Lo entiendes? Yo sé que no. ¿Lo crees? Yo sé que sí. Es lo que las escrituras afirman. Así que esta gracia, y por ella somos más que vencedores. Así la gracia de Dios es nuestro fundamento seguro, porque está antes la eternidad pasada, durante mi vida temporal, durante mi caminar y más allá de nosotros después de mi muerte. Salmo 48:14. Porque este Dios, diga conmigo, diga: este Dios. ¿Cuál Dios? El Dios de gracia. Es Dios nuestro. ¿Cómo? ¿Es Dios nuestro cuánto? Eternamente y para. O sea, fue Dios antes de crearme. Es ahora mi Dios mientras que camino por este valle de sombra de muerte llamado tierra. Pero mire lo que dice el versículo: Él nos guiará. Él nos guiará. Él nos guiará aún más allá de la. Por eso morir para usted y para mí no es una pérdida, es una ganancia. Por eso el apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es. Entonces míreme. El día que usted muera, ¿quién lo va a estar esperando? Su Dios. ¿Cuál Dios? El Dios de gracia. El Dios que sentado, bueno, yo digo sentado por usar un lenguaje metafórico, el Dios que planeó su salvación, el Dios que la llevó a cabo eventualmente en el tiempo, el Dios
que lo sostuvo durante todo su peregrinaje y el Dios que lo estará esperando cuando usted muera. En otras palabras, no hay forma que usted y yo no podamos vencer. Yo creo que esto merece un fuerte aplauso al Señor. Toda la gloria y la honra sean para Él. Ahora vamos a la segunda característica. En segundo lugar, es gratuita. ¿Es como? Ya que nadie jamás la adquirió. La Biblia dice en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente. Diga conmigo, diga, por la gracia no se paga. Pero dígalo, por la gracia no se paga. O sea que es una mentira que usted tiene que dar un diezmo y una ofrenda y que para sanarse. Es una mentira que usted tiene que dar un diezmo y una ofrenda y que para prosperar. Nosotros no diezmamos para prosperar porque nosotros no hacemos parte de la ley. Señor, yo traigo mi diezmo para que me bendigan. No, Señor, tú ya me bendijiste. El diezmo, la ofrenda, las primicias no son para, sino por. Son dos aspectos muy diferentes. Antes de que la manifestación mayor de gracia viniera, se hiciera hombre, fuera a la cruz del Calvario, resucitara al tercer día, la gente daba para. Pero después de que Él vino, se hizo hombre, fue a la cruz, murió, resucitó y se levantó entre los muertos. Nosotros estamos por. ¿Por qué? Porque nos salvó. Pastor, usted diezma siempre. ¿Por qué? Porque esa es simplemente la retribución de la gracia de Dios. Un cristiano que no honra a Dios con sus diezmos y sus ofrendas, ¿sabe qué es lo que está diciendo? Yo no soy participante de la gracia. Le demuestro que tengo razón en la palabra. ¿Le demuestro o no? Colóquele 2 Corintios 8:9. Porque ya qué, ya conocéis qué, ¿de quién? ¿Que por qué? ¿Por amor a quién? ¿Se hizo qué? Alto. El Señor se hizo pobre naciendo en el pesebre. El Señor no se hizo pobre naciendo en el pesebre. Él nació en un pesebre. Primero, Él no nació en el pesebre. Lo acostaron en el pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Míreme pues que le quiero enseñar algo. ¿Quiere aprender? ¿Dónde fue el único lugar donde Jesús fue pobre? En la cruz. ¿Por qué fue pobre allí? 1, se hizo indefenso. 2, se hizo desnudo. 3, no tenía techo. 4, estaba magullado. Y 5, se hizo cordero frente a la muerte. Eso es lo que significa ese versículo. Ponga el versículo. Se hizo. ¿Cómo se hizo? Pero ¿cuál fue el propósito de la pobreza? O sea que usted cree, pastor, que durante la vida Jesús no fue pobre. No, porque si por usted los soldados mejor pagados de la época se juegan su túnica, la ropa de Jesús no la destruyeron, se la jugaron. Entonces, ¿qué tipo de túnica tenía? Y usted, ¿cómo va a decir a mí que un hombre que no necesita barco para caminar a las 3 de la mañana por el medio del mar va a ser pobre? ¿Cómo va a ser pobre un hombre que con 5 panes, 2 peces alimenta a una multitud de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y le sobran 12 canastas con los pedazos, canastas de la estatura de un ser humano normal, adulto? ¿Acaso fueron esas cesticas que muestran en Hollywood? ¿Ese fue el problema del Jesús de ustedes? Que no es el Jesús de la Biblia. ¿Usted por qué cree que Él no se enojó cuando desentecharon la casa en Capernaum donde estaba predicando? Porque era la de Él.
Cuando Jesús fue una vez a la casa de Pedro, dice, Jesús fue a la casa de Pedro y sanó a la suegra. Pobre, pobre, le cobran los impuestos la DIAN. Le dicen a Pedro, Pedro, tu maestro no paga el impuesto. ¿Y sabe qué es de Jesús? Jesús tenía tesorero que se llamaba Judas y era un ladrón. Por eso fue que se ahorcó, por ratica. Mírame, había tal abundancia en ese ministerio que Judas robaba y Pedro nunca se dio cuenta. Porque si Pedro tenía una espada en Getsemaní y le cortó la oreja a Malco, donde Pedro se dé cuenta que Judas robaba, lo mata. No tiene que ahorcar. ¿Y sabe por qué yo sé finalmente que Jesús no fue pobre? Bueno, le voy a decir la de la DIAN. Le cobran el impuesto. Eso está en Mateo capítulo 18. Le cobran el impuesto. Y Jesús está en la casa de él. Cuando Pedro va entrando, Jesús le pregunta, Pedro, ¿de quién cobran los impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? En otras palabras, yo no tengo que pagar impuestos porque yo soy el dueño de todo Israel. Pero para no serles gravoso, ve al mar y saca un pez. No le dijo, tira la red y saca muchos. No, saca un pez. Y en la boca de ese pez habrá un estatero que equivalía a 4 dracmas, que equivalía a 4 denarios, que equivalía a 4 días de trabajo. ¿Alguien me puede decir cuánto vale un día de trabajo de hoy? ¿Cuánto? 50. Bien, Ludari, eso fue. Muy bien, Ludari. Póngale 30,000 pesos. O sea que en la boca del pez Pedro encontró 120,000 y pagó los impuestos de Jesús y los de él. Pobre. Por favor, dejen de ver esas películas de 3 pesos de Hollywood y empieza a leer a Jesús de los evangelios, y a usted se le irá esa mentalidad de pobreza. Los evangélicos tienen que ser pobres. No, porque nuestro Señor no lo fue. Y ser pobre no significa ser humilde, no sea ignorante. Yo conozco un montón de gente pobre económicamente que son un manojo de orgullo, y conozco gente rica económicamente que son gente humilde y sencilla. La pobreza no hace a nadie humilde, a nadie. Lo hace necesitado, que es otra cosa. Y no se engañe, la gente necesitada no es humilde, es necesitada. ¿Sabe por qué se le agachan la cabeza al patrón? Porque saben que si los botan van a aguantar hambre. Eso no es humildad, eso se llama necesidad. ¿Sabe qué es humildad? Que usted no dependa de la persona, y aun la persona, sin usted depender de ella, usted le agache la cabeza. Eso se llama humildad. Y para eso necesita un corazón muy grande. Después de esta exégesis de la riqueza de Jesús, prosigamos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Estaba en los diezmos. Estaba explicando eso por los diezmos. Nosotros los cristianos no diezmamos para ser bendecidos. En tu iglesia te cobran. Pregúntele a cualquiera de estas personas cuándo le hemos cobrado. No hay necesidad, porque Dios siempre mueve el corazón de la gente. No hay necesidad de manipular. ¿Sabe por qué? Porque la gracia actúa. Y escúcheme, nunca traiga una ofrenda, ni una primicia, ni un diezmo para negociar con Dios. Eso es un irrespeto. Eso es tratar a Dios como si fuera una ramera. ¿Tú crees que Dios necesita tu diezmo? ¿O tú crees que esta iglesia necesita tu diezmo? No, porque si esta iglesia es de Dios, Dios la sostiene. Tú tienes que aprender a dar, a orar, a ayunar, solo por una sola motivación: para la gloria de Dios. Ahora volvamos a la gracia gratuita. El mensaje pasado lo dijimos y volvemos a reiterarlo. La gracia de Dios no se puede merecer, ni tampoco se puede adquirir. Diga conmigo, diga: no me la merezco, ni la puedo adquirir. Usted tiene que hacer una penitencia e ir hasta la Marconi de rodillas, para que la gracia lo toque. Nada de eso es verdad. Esto no implica en ninguna medida que sea barata
o sin ningún valor. La gracia de Dios se fundamenta en su buena voluntad. Míreme los 3 fundamentos de la gracia. Por eso es gratuita. ¿Por qué es gratuita la gracia de Dios? Porque se fundamenta en su buena voluntad. Segundo, se fundamenta en el sacrificio de su Hijo, la cruz del Calvario. Y tercero, se fundamenta en el Espíritu de gracia, que es el Espíritu Santo, quien la dispensa a quien Él quiere. Así que no cometamos el error de pensar que podemos rechazarla o menospreciarla. Palabras del salmista Coré en el Salmo 49, versículos 7 y 8. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir o salvar al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención, la salvación de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. En otras palabras, si Dios por su gracia no hubiera dispensado salvarnos, nosotros no podríamos ir al cielo. Por eso la gente buena no va al cielo. Entonces, ¿quién va al cielo, pastor? Los que Dios les concede su gracia. A su casa no va el que quiere, a su casa va el que usted lleva. Y el cielo es la casa de Dios. Por eso Dios tiene todo el derecho a elegir a quien le da su gracia, a quien se la otorga. Palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios 6, 1 al 2. Así pues nosotros, como colaboradores suyos de Dios, os exhortamos también a que no recibáis, por favor, y yo les ruego a todos ustedes, no reciban esta gracia divina en vano. A que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios llama, usted corre. Yo no tengo potestad de poner a esperar a Dios. No. Yo estoy muy joven para ser evangélico. Yo estoy muy joven para meterme a una iglesia. No. Yo estoy muy ocupado. Nadie lo suficientemente joven y nadie está lo suficientemente ocupado. Y nadie puede despreciar la gracia de Dios y quedarse impune. ¿Sabe qué le dijo Jesús a Capernaum? Si en Sodoma y Gomorra yo hubiera hecho los milagros que hice en ti, Capernaum, hasta el día de hoy hubieran prevalecido. Pastor, y si los de Sodoma y Gomorra se hubieran arrepentido por los milagros de Jesús, ¿por qué Dios no se lo permitió ni les envió a Jesús? Porque Dios así lo quiso. Y los que se enojan porque Dios salva a unos y a otros no, les hago una pregunta: ¿y usted por qué no se enoja? Porque Dios no salvó ni a un ángel. Usted no se ha puesto a pensar esto. Míreme. Usted no se ha puesto a pensar esto: que ningún ángel que pecó Dios lo salvó. Una pregunta: ¿por qué Dios no quiso perdonar a Satanás? Una pregunta: ¿por qué Dios no quiso perdonar a los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad que vinieron con Satanás? Una pregunta: ¿por qué a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que se acostaron con las mujeres, Dios no los perdonó? Una pregunta: ¿por qué Dios no quiso salvar a ningún antidiluviano? Lea la Biblia y Dios nunca tuvo la intención de salvar a ninguna persona del diluvio. La Biblia solamente dice de una persona: y Noé halló gracia. Tampoco la halló la mujer de Noé, ni tampoco la hallaron los hijos de Noé. Ellos fueron metidos en la gracia que Dios dispensó para Noé. Que Dios nos debe a nosotros. Nosotros somos mírame. Nosotros, por misericordia, se nos otorgó el ser hijos. Pero nosotros, los seres humanos, somos unas cucarachas. Yo no sé qué nos creemos tanto los seres humanos si somos polvo. Usted sabe que la materia prima de un ángel no es ser polvo. Yo ayer le decía a esa familia: usted sabe cómo nos miran a nosotros los ángeles.
Las 12 legiones, se lo prediqué hace 2 semanas, las 12 legiones que Jesús dijo que el Padre le hubiera concedido, en esa noche hubieran asesinado, donde Jesús lo pida, a 9.025 millones de personas. Una cifra que en esa época no existía, porque ni siquiera hoy la hemos alcanzado. Y nosotros, con ese orgullo que nos mandamos. Pastor, ¿usted por qué predica así? Porque a mí me gusta rebajar hasta lo sumo a los seres humanos, incluido yo. Porque nosotros somos muy orgullosos. Y somos muy orgullosos con el que no tenemos que ser orgullosos. Entonces, ¿sabes lo ridículo que es que un cristiano le tenga miedo a Satanás y se ponga orgulloso y terco con el Señor? Yo le dije ayer a mi esposa una cosa, le dije, ayer no, hoy. Le dije, los tiempos del fin comenzaron con Jesús. ¿Y usted cómo sabe? Porque el demonio de Capernaum le dijo, ¿has venido antes de tiempo a atormentarnos? ¿Sabes cuándo comenzó el fin del mundo? Comenzó hace 2000 años. Diga conmigo, no puedo rechazarla. Mis hermanos, es un milagro que tengamos iglesia. Mis hermanos, es un milagro que nosotros estemos aquí. Este mensaje de gracia tiene que producir en usted y en mí la mayor humildad y humillación. Por eso usted no puede jamás despreciar a nadie que entre por esa puerta, ni mirarlo por encima del hombro. Cuidadito. Dios nos la da porque nosotros no tenemos la más mínima oportunidad de adquirirla. Por eso es gratuita. Eso convierte la gracia en nuestro fundamento seguro, ya que si no podemos ganarla, tampoco podemos perderla. Wow. Sin embargo, tenemos que cuidarla como el mayor regalo que Dios nos ha dado. El hecho de que yo no pueda perder la gracia no diga que voy a hacer lo que me da la gana con ella, porque la Biblia es muy clara. Filipenses 2:12 al 13. Vea, porque usted y yo tenemos que caminar pianito con esta gracia. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, que es la manifestación de la gracia en nosotros, con temor y temblor. ¿Qué tiene que producir la gracia en nosotros? Temor y temblor. Miren. Si no se la pude comprar, si yo no la pude adquirir, sino que Él me la dispensó, Él me la dio, eso me tiene a mí que hacer humilde, pero también cuidadoso. La gracia de Dios es el mayor tesoro que usted y yo tenemos. Esa gracia que Dios a usted le concedió, de que aunque se equivoque cantando, Él baja, usted tiene que cuidarla. Por eso usted nunca se puede ofender en su corazón, y usted nunca puede competir con nadie. La gracia que Dios le dio a usted para convertir esos palos en esas cosas tan lindas que usted hace, usted la tiene que cuidar. Esa gracia para tocar esa guitarra, usted tiene que cuidarla. Y así cada uno de ustedes. Ustedes tienen que salir de aquí hoy con temor y temblor. ¿De qué? De cuidar la gracia de salvación. Si Dios te dio un don por el cual tú puedes imponer tus manos y sanar los enfermos, tú tienes que cuidarlo. Si Dios te sanó, tú tienes que cuidarlo. ¿Por qué? Porque tú no lo compraste, te lo dieron. ¿Sabe qué le dijo Pablo a los corintios? ¿Qué tienen ustedes que no hayan recibido? Y si lo recibieron, ¿por qué se comportan como si no lo hubieran recibido? Esta gracia de predicar la palabra, de enseñar la palabra, como yo lo hago, yo tengo que cuidarla. Por eso nunca se me olvida las palabras del Espíritu Santo cuando me dijo, yo a usted no lo mandé a dar conferencias. Hasta ese día se me quitó a mí las ínfulas de conferencista. Porque la verdadera gracia, una vez que usted la entiende, lo restringe a usted.
cuando usted entiende todo lo que le estoy diciendo, usted ya no camina igual. ¿Por qué? Porque yo no quiero ofender a aquel que me amó. Por eso yo no creo en ser policía de nadie. Pastor, si usted supiera lo que fulanita que va o peranito que va a su iglesia está haciendo, déjelo tranquilo. Ay, usted no le va a decir nada. No, si Dios no me dice, no le digo. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque si él está haciendo eso, o si ella está haciendo eso, es porque ella no ha entendido. Y lo que voy a hacer es orar para que Dios le ilumine. Y aunque no se lo diga personalmente, se lo voy a predicar por ahí 20 veces. Porque todo lo que ustedes hacen en secreto, por eso es que la gente dice: ¿y quién le contó al pastor? Nadie. Y les voy a pedir un gran favor. Ustedes me harán un favor: no me llame ni el martes, ni el jueves, ni el sábado. Yo estoy ocupado preparando el culto. Yo estoy en la presencia de Dios todo el día. Ay, pastor, nada, no me llame. Tiene lunes, tiene miércoles, tiene viernes y tiene domingo para llamarme. Eso, gracias mi amor. Y si va a llamar, llame después de las 10, no sea conchudo. Hay gente llamando a la única a las 6 de la mañana. Y usted no sabe que la mayor parte de los días de la semana yo me acuesto entre las 2 y 3 de la mañana. Santo. Yo iba a decir eso ahora, pero mejor lo dice por las redes. Tampoco me escriba usted en las redes. Escríbame los lunes, los miércoles, los viernes y los domingos, por la tarde. Por la mañana no. Estamos nosotros vigilados y suena ese celular y uno, ay, ¿qué pasó? Padre, usted podría orar por mí. Ustedes todavía me quieren a mí o no. Vale. No descarríe. Y finalizo este mensaje. Fueron bendecidos. En tercer lugar, la tercera característica: es eterna, es gratuita, porque no podemos adquirirla, pero la gracia de Dios es soberana. Diga conmigo, diga soberana. Puesto que Dios la ejerce y la otorga a quien Él quiere. ¿Por qué Dios me salvó? Porque quiso. ¿Por qué Dios me colocó como pastor? Porque quiso. Romanos 5:21 dice: para que la gracia reine. Si la gracia reina, es que está en el trono, y el que ocupa el trono es soberano. De ahí que la Biblia hable del trono de gracia. Hebreos 4:16: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. La gracia es tan valiosa que la sentaron a la diestra de la majestad en las alturas. Pastor, no, usted está equivocado. Ahí no sentaron la gracia, sentaron a Jesús. Es que Jesús es la gracia. Para que hallemos gracia para la ayuda oportuna y misericordia. La gracia, al ser un favor inmerecido, ha de ser concedida de una manera soberana. Por ello el Señor le declara a Moisés en Éxodo 33:19, y Pablo lo repite en Romanos 9:15: tendré misericordia del que tendré misericordia. Voy a poner un ejemplo. ¿Puedo poner un ejemplo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque Dios salvó a Ludari. A Ludari. Ludari. Porque Dios salvó a Ludari. Cuando hacíamos la obra en el puerto, Ludari me dijo una cosa a mí, y la pongo a ella de ejemplo porque tengo confianza. De pronto hablo de usted y usted se enoja. Yo es que Ludari no se enoja. Me dijo: padre, yo por aquí hice y deshice, y ahora Dios me tiene predicándole a todas las personas que me vieron pecar. ¿Sabe qué es eso? Gracia. Usted se puede imaginar toda la gente que conoció a Ludari antes de la salvación. ¿Sabe que muchos de ellos pueden decir: el diablo haciendo hostias? Primero, el diablo no hace hostias. Y segundo, esa es la manifestación de la gracia de Dios. Entonces se puede imaginar
cuando aflore su llamado. Y la gente que lo conoció usted en un pasado diga: ¿y ese mono predicando? Sí, ¿por qué? Porque es la manifestación de la gracia. Mis hijos, la gracia de Dios es el potencial que te va a transformar para siempre. Por eso usted no se me deprima, por eso usted no se me aburra. No se aburra. ¿Por qué? Porque lo que usted y yo no podemos cambiar, la gracia sí lo puede cambiar. Yo sé que yo tengo aquí gente que a veces se deprime, que a veces se entristece, pero ¿por qué volví a cometer el mismo error? Hey, depende de la gracia. Hey, no te vayas de la iglesia. Hey, no renuncies a tu llamado. ¿Por qué? Porque la gracia no ha terminado contigo, pero lo que la gracia comenzó, la gracia lo va a concluir. Por eso déjeme criticar a sus hijos. Hey, no me critique a sus hijos. Si su hijo cayó en pecado, no lo juzgue, no lo maldiga, no lo condene. Ore por él. Pero he orado mucho, siga orando. ¿Por qué? Porque la gracia lo va a cambiar, la gracia lo va a transformar. Aleluya. Santo. Si nosotros nos pegamos de esto que estoy predicando, se acaban los chismes, se acaban las rencillas, se acaba la habladuría de los unos contra los otros. Dejemos que Dios obre en cada persona como solo Él lo puede hacer. Yo le predico, pero yo no lo puedo cambiar a usted. ¿Sabe por qué la gracia es soberana? Porque como la gracia es Jesús, la gracia es Dios mismo. Dios dijo: tendré misericordia del que tendré misericordia. En otras palabras, para contestar la pregunta que hice, ¿por qué Dios salvó a la hermana Luz Dari? Porque quiso. Por eso le digo a Luz Dari y le digo a usted: nunca se deje condenar de nadie. ¿Y usted para qué va a la iglesia? A adorar al Señor. Pero usted tan imperfecto, tan imperfectas. Por eso, si Dios te salvó, si Dios te llamó y si Dios te eligió, ¿quién es ese otro ser humano para que te esté señalando? No te dejes señalar de nadie. Si Dios mostrara su gracia para con todos los descendientes de Adán, estos llegarían enseguida a la conclusión de que Dios está obligado a llevarles al cielo como compensación por haber permitido que la raza humana cayera en pecado. Pero el gran Dios no está obligado para con ninguna de sus criaturas, y mucho menos hacia los que le son rebeldes. Palabras del apóstol Santiago. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vio que la gracia excluye el orgullo. La gracia siempre exigirá humildad de parte de todos los que han sido partícipes de ella. Si Dios me salvó por su gracia, si Dios me salvó por su gracia, yo no soy nadie para impedir que Dios salve a otro. Nunca como pastor he quitado a nadie de un ministerio. Cuando yo me doy cuenta de que alguien de mi congregación ha caído en un pecado y la persona me da la oportunidad, yo siempre busco restaurarlo. ¿Sabe por qué? Porque Dios a mí no me puso como juez, ni siquiera al que le profetice ahora. Si usted se arrepiente, Dios lo perdona, porque Dios no es un Dios en primera instancia de condenación. Quiero yo, dice el Señor en Ezequiel capítulo 33, quiero yo la muerte del impío, no, sino que se arrepienta y viva. Maranata, no tengamos un mensaje de condenación para nadie, porque si Dios nos salva a nosotros, Dios puede salvar a los demás. La vida eterna es una dádiva y por lo tanto no puede conseguirse por las obras ni reclamarse como un derecho. Si pues la salvación es una dádiva, ¿quién tiene derecho alguno para decir a Dios a quién debería concederla? Nadie. Y no es que el bendito dador niegue este don a quien lo busca con todo el corazón y según las reglas que Él ha prescrito. No, Él no rechaza a nadie que vaya con manos vacías y por el camino que ha establecido. Jesús dijo: todo el que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera.
Por eso si Jesús no lo echa, no lo eche usted. Nunca le diga a una persona, no vuelva a la iglesia. Nunca le diga eso. No sea una piedra de estorbo para nadie. Deje que la gente venga sucia por el pecado. Deje que la gente venga en maldición. No importa cómo estén, déjelos venir, porque Dios es el gran transformador. Pero si Dios decide ejercer su derecho soberano de escoger de entre un mundo lleno de pecadores e incrédulos un número limitado para salvación, ¿quién puede sentirse perjudicado? Hay gente que dice: yo no creo en la soberanía de Dios, porque Dios no hace acepción de personas. Lea bien, Dios no hace acepción de personas entre su pueblo. ¿Está obligado Dios a dar por la fuerza su dádiva a aquellos que no la aprecian? No. ¿Está obligado a salvar a los que han resuelto seguir sus propios caminos? No. Por tanto, la gracia es nuestro fundamento seguro y firme, porque si Dios no tenía obligación de salvarnos, pero lo hizo porque quiso, y sabiendo que Él es inmutable y no cambia, podemos estar seguros que su gracia eterna, gratuita y soberana terminará en nosotros, terminará con nosotros y terminará por nosotros lo que inició. A Él sea la gloria por siempre, jamás. Si usted puede, denle un fuerte aplauso a Dios. Aleluya. Termino este mensaje en esta noche diciéndole algo. Lo único que me garantiza a mí el cielo y que le garantiza a usted el cielo es la gracia de Dios. Usted recuerda cuando usted no era creyente. Yo sí recuerdo cuando yo no era creyente. Yo recuerdo mis años de mocedad y de juventud, cuando estaba endemoniado, y yo decía a boca llena que no creía en Dios, que cuál Dios, que cuál curas, que cuál pastores, que cuál iglesia, que todo eso era una invención. Yo antes era un blasfemo. No fui como Pablo, perseguidor, pero fue un blasfemo. Y un día, en una finca en Enciso, cuando tenía 16 años, un jovencito que la gracia de Dios lo movió, me predicó. Y por la noche, en unos matorrales, la gracia de Dios me llevó, y por su gracia hice esta oración: no creo en usted, pero si es verdad que usted existe, entra a mi corazón. Y ahora tengo 47 años. Eso significa que hace 31 años la gracia que desde la eternidad había dispuesto a salvarme se me manifestó. No excluimos a nadie. Míreme, no excluimos a nadie. El adúltero, el fornicario, el homosexual, la lesbiana, todos tienen las puertas abiertas. ¿Y sabe por qué? Porque esa gracia, como lo va a demostrar en estos días, tiene el poder para transformar la vida más paupérrima y más endemoniada que pueda existir. Diga conmigo: si Él lo hizo conmigo, Él lo puede hacer con otros. Finalizo mi mensaje diciéndole: por eso no se quede callado, comparta el evangelio. No para que se ponga a pelear con los católicos por María, no para que se ponga a pelear con los testigos de Jehová por los atalayas. Comparta el evangelio, comparta lo que Dios hizo en su vida. Cuéntele a otros la maravillosa gracia de Dios, cómo lo salvó, cómo lo tocó, cómo lo transformó a usted. Es menester que otras personas escuchen que hay un Dios en el cielo que tiene el poder para cambiar vidas en la tierra. Mis hijos, mis hermanos, a Dios sea la gloria. Padre, te damos gracias en esta noche. Señor, recibimos esta palabra no como palabra de hombres,
sino según es en verdad la palabra de Dios, que vive y reina para siempre. Señor, yo te pido que esta gracia eterna, gratuita y soberana transforme vidas, Señor. Sane enfermos, Señor. Cambie la situación económica de tu pueblo, Padre. Liberte a todo oprimido por Satanás. Que tu gracia, Señor, se manifieste para salvación a todos los hombres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. A todos mis hijos, hermanos en Cristo, los espero el sábado para concluir esta serie sobre la gracia de Dios. El sábado les predicaré un mensaje que se titula Gracia que transforma. La gracia no solamente es el fundamento seguro, la gracia transforma. Y se lo voy a comprobar bíblicamente. Así que lo espero este próximo sábado, 7:30 de la noche. Una feliz noche, Dios le bendiga.